Ya estamos con Benjamín López, veterano periodista. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Gracias, Hugo. Lo de veterano no sé cómo tomármelo, pero Bueno, veterano y un maestro saludo. para muchos, ya, Benjamín. Exitazo la manifestación de este fin de semana de nuestras fuerzas y cuerpos desde el Estado, una manifestación histórica. Nunca antes en la historia de España se habían reunido tanto fuerzas estatales como autonómicas y locales para luchar contra una ilógica e insultante ley de inseguridad, como tildan ellos, Benjamín. Para luchar contra la podemización, ¿no? Ujú. Del gobierno, que es al final lo que subyace Desde detrás luego. de todo esto, ¿no? Como el gobierno se deja utilizar, no le queda otro remedio, dados los socios que ha elegido Pedro Sánchez, pero al final el gobierno pues se ve marcado completamente por las políticas de extrema izquierda que buscan restarle protagonismo, restarle autoridad, mejor dicho, ¿no? Sí. A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que al final protegen más al delincuente o al presunto delincuente que a la autoridad, ¿no? Es un clamor de la policía. Qué El horror. gobierno intenta desviar la atención. Escuchaba a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, decir esta Ujú. semana, este fin de semana, que no, que es que el PP, Ciudadanos, Vox, las derechas, como ellos dicen, ¿no? Están utilizando políticamente este asunto. Bueno, señora, es que no se trata de si lo están utilizando o no políticamente. La oposición hará la oposición que considere, pero no desvíe la atención. Ese no es el tema. El tema no es lo que haga la oposición con esta ley. El tema es la propia ley en sí. Hay un Claro. clamor evidente de las policías, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, contra esa ley que, como digo, al final va a proteger más al presunto delincuente, al acosador de policías, a la persona que quiere manifestarse violentamente, que a la propia policía, que la deja inválida, la deja sin armas, la deja desprotegida, la deja al albur de toda esta delincuencia, que además en los últimos años ha ido creciendo en Sí. violencia, ¿no? En sus manifestaciones. Por lo tanto, es muy preocupante. Y es que, claro, no lo digo yo, es que lo dicen los propios afectados. Por lo tanto, lo que opine el PP, Vox, Ciudadanos, me da exactamente igual, no tiene nada que ver. Ujú. Vamos a escuchar a los afectados. Y los afectados es la policía, la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y están profundamente indignados con toda razón, ¿no? Porque al final, ¿qué va a hacer un policía? Dejar por defendernos a nosotros, arriesgarse a un expediente, a una suspensión de empleo y sueldo. En fin, me parece verdaderamente lamentable, ¿no? La actuación del gobierno, una vez más, podemizado, ¿no? Bueno, y hablando de esa podemización, pues ahora hemos conocido que el gobierno da 16 millones de euros a un ente que promueve Cataluña como país digital. Es decir, para La Palma no hay ayudas, no llegan las ayudas. Hemos visto más viajes de ministros del presidente que ayudas han llegado a La Palma por ese volcán. Los fondos europeos, las ayudas europeas se van a destinar, pues como veíamos, en 100 millones a, por ejemplo, reformar las sedes de los sindicatos. Y ahora, bueno, pues vemos otro, yo creo que otro descalabro más, otro despilfarro más, mejor dicho, de este gobierno. 16 millones, Benjamín, para digitalizar Cataluña, que podría estar muy bien, pero todos sabemos a dónde van a ir a parar realmente esos 16 millones. Sí, efectivamente. Además, para crear el país digital, ¿no? Para potenciar Efectivamente. el país digital. Bueno, eh, verás, pues si antes veíamos con lo de la manifestación cómo el gobierno se podemiza, porque Mm, se debe a sus socios podemitas, ¿no? A la claro. extrema izquierda, pues aquí vemos también cómo está pagando al independentismo, que es la otra pata en la que se apoya este Claro. gobierno. Si es que es de verde y con tricornio, Guardia Civil. Pues aquí pasa eso, ¿no? No, es evidente, ¿no? Es evidente cómo. Pero no solo en esto. O sea, llega el tema de la digitalización, 16 millones para Cataluña, Madrid no sabemos que tenga ningún plan, Castilla y León no sabemos que tenga ningún plan, Murcia Claro. desconocemos, Cataluña 16 millones para la creación del país digital. Siempre el gobierno con un pasito a cada lado de esa línea, ¿no? Que divide el constitucionalismo del separatismo, ¿no? Oiga, es el gobierno de España, es el gobierno de España, ¿no? Pero bueno, claro, se debe a sus socios. Es que cada uno es esclavo, mejor dicho, en este caso, ¿no? De sus pactos, de sus alianzas y de sus decisiones, y hay que pagarlas. Pero fíjate, Benjamín, que en este gobierno es todo propaganda y semántica, ¿no? País digital, engloban todo o envuelven todo, barnizan todo con semántica absurda, con semántica barata, y eso es con lo que intenta, bueno, pues mantener los apoyos que por desgracia siguen vivos, porque el gobierno Frankenstein, pues lo veíamos para la aprobación de la ley de los presupuestos generales del 2022, pues sigue por desgracia viva esa alianza Frankenstein. Bueno, evidentemente este gobierno lo esconde todo detrás de la propaganda y de las palabras, ¿no? Sí.
acuérdate que a la recesión, en términos económicos, ¿no? Zapatero le llamaba crecimiento negativo, ¿no? Es como ya... Es verdad. Pues, la izquierda impone un lenguaje de este tipo que es propagandístico y que intenta esconder la realidad, pero la realidad es muy tozuda, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, pero al final el lenguaje también es perverso y es muy peligroso, ¿eh? No se pueden hacer determinadas cesiones porque al final acaban en el imaginario colectivo de la gente y lo asumimos como correcto y como bueno. Pasaba, por ejemplo, con la banda terrorista ETA, ¿no? Sí. Claro, no se le podía llamar acción armada como pretendía ETA, ¿no? Y como en determinados momentos se llegó a publicar en periódicos normales. Una acción armada de ETA, no, un atentado terrorista. Pues aquí pasa lo mismo. Ojo con las terminologías que se implantan porque son peligrosas al final. Al final, detrás de las palabras no son inocentes y también se trata de imponer un determinado lenguaje, ¿no? Lo de país digital no es gratuito. Aparte de que el gobierno trata de edulcorar una realidad, que es favorecer al independentismo, el separatismo, al final ahondar en las diferencias en vez de buscar lo que nos une, ¿no? Pero es que al final es eso, que nos quedemos con el concepto de país asociado a Cataluña, ¿no? Como una entidad independiente del resto de España. A mí me parece que el lenguaje no es inocente y que también es peligroso. Desde luego. También es peligroso la nefasta gestión económica del gobierno porque el IPC se escala hasta el 5,6%, Benjamín, en noviembre y continúa en el nivel más alto en casi 3 décadas, que se dice rápido, pero el IPC, es decir, la inflación, por tanto, afecta a los bolsillos de todos los españoles. Es decir, es algo palpable, es algo que cuando tú vas a comprar pues la comida del día, por ejemplo, pues lo notas, echar gasolina, etcétera. Es decir, esto afecta a los bolsillos españoles y espero que la gente despierte, Benjamín. Les afecta doblemente, ¿no? Y sobre todo afecta Claro. al que menos tiene, ¿no? Se le llama el impuesto de los pobres porque, evidentemente, al que no tiene margen para asumir la subida de los precios, pues le afecta mucho más que al que sí lo tiene. Pero al final le afecta a todo el mundo porque es menos capacidad de consumo, eso en primer lugar, ¿no? Pero es que además es doblemente perverso, ¿no? Porque tienes la posibilidad, ¿qué puede ocurrir cuando se suben los precios? Que suban los salarios en la misma medida que suben los precios o que sube la inflación, cosa que no suele ocurrir. Por lo tanto, hay un deterioro de la pérdida del poder adquisitivo de la persona. Si los precios suben un 5% y a ti te lo suben un 1,5%, pues has perdido un 3,5%, ¿no? De poder adquisitivo, que no es poco. Pero puede suceder que te suban el salario al mismo ritmo que la inflación. Pero ¿qué ocurre? Que los costes de las empresas se disparan y a su vez se entra en un círculo vicioso. Más costes para las empresas redundan en una nueva subida de precios y entramos en esa espiral peligrosísima de la hiperinflación, ¿no? Que puede ocurrir o puede no ocurrir, pero si no ocurre va a ser a costa del bolsillo de los españoles, de que perdamos capacidad adquisitiva. Y como digo, este gobierno que presume de escudo social, que presume de no dejar a nadie atrás, pues la inflación es dejar a todo el mundo atrás, especialmente a los que menos tienen, ¿eh? Porque es mucho dinero lo que está en juego. La familia, bueno, que ande más o menos desahogada, como digo, puede asumir el precio de la calefacción, puede asumir el precio de la luz, pero el que no llega o llega a duras penas a fin de mes. ¿Qué ocurre si le sube todo un 5,5%? Si le sube la calefacción, le sube la gasolina, le sube la luz eléctrica, le sube el precio de la frutería, de la carnicería, pues la gente evidentemente lo va a pasar muy mal, ¿no? Y sobre todo es la falta de reacción del gobierno ante esto, ¿no? Porque puede haber elementos externos que sobrepasen al gobierno, pero la falta de reacción, el negacionismo casi, que ya lo hemos visto en otras etapas también de los gobiernos socialistas, cuando se quería negar la crisis, pues ahora estamos en algo parecido, ¿no? Yo creo que los españoles percibimos una situación económica mala, que vienen nubarrones en el horizonte y el gobierno ve el cielo azul y despejado, ¿no? Y cada vez que escuchamos unas declaraciones de un ministro, del propio Pedro Sánchez, pues parece que aquí no ocurre nada. Y al revés, que va todo fenomenal, que no deja a nadie atrás, pero cuando va la gente a la frutería, cuando va a pagar la factura de la luz, sobre todo, insisto, el que no llega a fin de mes, ahí empieza a pasarlo mal, ¿no? Y bueno, con los socialistas siempre desaparecen las bolsas de pobreza en España, no se vuelve a hablar del tema, de los umbrales de pobreza, de la gente que está a punto de entrar en esos umbrales de pobreza, parece que solo existen cuando gobierna la derecha. Pero ahí están, ¿eh? Ahí están.